Jehová, Shalom, les saludo en el amor del Eterno, amados hermanos. Gracias damos a nuestro eterno Dios porque nos tiene un día más con vida, con salud, y porque nos da esta maravillosa oportunidad, como cada lunes, de poder estar escudriñando, analizando sus sagradas escrituras, comentándolas, disfrutando de ellas, aprendiendo de ellas y creciendo a través de ellas. Hoy en la octava región tenemos un día invernal, bastante lluvia, y también vale la pena disfrutar este clima tan hermoso también. Quiero comenzar diciendo y expresando mis condolencias a la familia de los carabineros asesinados acá en nuestra región. Y uno no puede estar ajeno a tan grande dolor. Es inevitable no sentir el dolor de estas familias, y podríamos decir que esto que están sufriendo estas familias el día de hoy, la han sufrido muchas otras familias viviendo situaciones similares. Desde el año 2018 en adelante, desde que comenzó el estallido social, este tipo de crimen, este tipo de situaciones ha ido cada vez más en aumento. No quiero decir que anterior al estallido social no habían crímenes o no había delincuencia. Siempre la ha habido. Siempre ha estado allí la delincuencia, pero cuando uno hace una estadística, ustedes también pueden hacerla, pueden buscar allí las noticias desde el 2018 en adelante y se van a dar cuenta que este tipo de crímenes, este tipo de delincuencia ha ido aumentando desde el estallido social hasta esta fecha en aumento, y cada vez más crímenes horrorosos como los que ocurrieron acá con estos 3 carabineros, que uno trata de buscar una explicación, trata de buscar alguna respuesta a esta situación, y, y no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando en nuestro país, quiénes están involucrados en estos crímenes a los carabineros. En este caso, digamos, no fue algo común. Acá hubo algo planeado por los hechos que como ocurrieron. Uno no siendo experto en el tema de investigación, pero uno se puede dar cuenta que acá hubo una planificación, hubo una intención de que los carabineros se acercaran a ese lugar para acribillarlos, para matarlos. Entonces no fue algo común. Acá hubo un atentado, no se encontraron los carabineros con delincuentes común, que lo encontraron cometiendo algún tipo de delito y hubo una respuesta con armas. Acá los citaron a ese lugar para asesinarlos, para hacerle una emboscada. Entonces se está hablando, ¿no es cierto?, ya de un caso terrorista, de algo premeditado, de algo planificado, y, y esto causa gran tristeza, eh, grandes dudas también, qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando con nuestras autoridades, eh, y uno no deja de preguntarse si aquí hay autoridades involucradas en esta situación, porque aquí toda duda vale, toda pregunta que uno pueda hacerse con respecto a lo que ocurrió, vale la pena hacérsela, y, y no sabemos realmente qué está ocurriendo, y esperamos en el amor del Señor que esto se clarifique, que puedan dar con los autores, ¿no es cierto?, para que en nuestro país no sigan generándose dudas con respecto a nuestras autoridades, porque uno no sabe si aquí hay personas involucradas que están trabajando dentro de
de las fuerzas especiales, dentro de nuestras policías, dentro de la fiscalía, dentro del gobierno, dentro del Senado. Uno no sabe y uno se hace preguntas. ¿Qué personas hay involucradas en toda esta situación? ¿Ya? No estamos juzgando a nadie, pero los hechos a veces dan que pensar y nos llevan allá. Entonces, por el bien, por la salud mental de nuestro país, que estas cosas se aclaren, ¿no es cierto?, y salgan a la luz y puedan encontrarse todas las personas que están detrás de toda esta situación criminal en nuestro país. Quería comenzar diciendo estas cosas, y todo esto que ha estado ocurriendo también me ha hecho pensar, y quiero tocar un tema hoy día que tiene que ver con el ateísmo o con el ateo, que tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo no solo en nuestra nación. No crea usted que lo que estamos viviendo acá nosotros en nuestro país está ajeno a otras naciones, o estamos aislados y que acá lo que ocurre acá solamente ocurre acá. Varios países están también con esta misma situación, algunos en otros casos peores, como lo es Haití. Y esto tiene que ver mucho con el ateísmo. Y lo voy a explicar el día de hoy, lo más pausado posible, para no herir a nadie, para no herir sentimientos, pero creo que vale la pena decir estas cosas y clarificar ciertas cosas. ¿Por qué tiene que ver todo estas cosas que están ocurriendo, todo este tipo de delincuencia terrible que hay en nuestra nación y en otros países también? ¿Qué tiene que ver con el ateísmo? Vamos a explicarlo con la ayuda del Eterno el día de hoy. Quizás en alguna oportunidad usted se ha encontrado con una persona que manifiesta ser atea o ateo. En el caso mío también me he encontrado con este tipo de personas que dicen y manifiestan decir yo soy ateo. Y cuando me dicen esa palabra, me hago una pregunta: ¿estarán conscientes de lo que están diciendo? ¿Sabrán lo que es un ateo? ¿Tendrán el conocimiento de lo que es un ateo? Me hago esa pregunta cuando me manifiestan estas personas que a veces dicen ser ateos. Y quiero comenzar diciendo, porque nosotros manejamos el concepto de ateo como una persona que no cree en Dios. Ese es el concepto, esa es la interpretación que se maneja de esta palabra ateo. Pero la verdad es que es todo lo contrario a no creer en Dios. Es todo lo contrario. Un ateo no puede ser ateo si no cree en Dios. Estoy bien lo que estoy diciendo, no se preocupe, estoy bien lo que estoy diciendo. Una persona que dice ser ateo no puede ser ateo si no cree en Dios. ¿Escuchó bien? Lo vamos a explicar por qué. La palabra ateos viene del griego ateos, que quiere decir sin Dios o contra de Dios. La palabra ateos en griego es una palabra que se divide o está compuesta de dos palabras. La primera palabra es a, que quiere decir sin o quiere decir en contra. Y la segunda palabra es teos, que significa Dios. Esa es la palabra ateo. Se junta la palabra a, que significa sin o contra, con la palabra Dios. Entonces es una palabra que se dice sin Dios o en contra de Dios. Esa es la interpretación correcta de ateos. Y no tiene nada que ver con no creer en Dios. Lo que pasa es que se malinterpreta esa palabra, diciendo que un ateo no cree en Dios.
Y la palabra ateo no tiene nada que ver con no creer en Dios, es todo lo contrario. Una persona es ateo porque cree en Dios. Entonces cuando él dice yo soy ateo, es decir, soy anti Dios. Yo soy anti Dios. Y para ser anti Dios tiene que creer en Dios. Lo que pasa es que él sabe y conoce la existencia de Dios, pero él en su corazón dice yo estoy contra Dios. No me voy a doblegar o no voy a estar bajo la supervisión de un ser supremo. Yo creo que yo me mando solo, yo soy mi propio Dios, yo consigo mis propias cosas, todo lo que obtengo es por mi fuerza, es por mi conocimiento, por mi sabiduría, por mi inteligencia. No necesito ningún Dios sobre mí, no necesito reconocer a una autoridad divina. Eso es un ateo, anti Dios. Pero no que él no crea en Dios. Un ateo no puede ser ateo si no cree en Dios. Tiene que creer en Dios, tiene que estar consciente de la existencia de Dios. Entonces, esa es una palabra mal usada, ateo. Si una persona quiere decir, yo no creo en la existencia de Dios, que es distinto, yo no creo en la existencia de Dios y usa la palabra ateo, está equivocado. Si es su caso, que usted quiere decir que usted no cree en la existencia de Dios, no puede usar la palabra ateo, porque el ateo sí cree en Dios. Lo que pasa es que el ateo está contra Dios, está contra sus leyes, está contra sus principios, él pelea contra Dios. Por eso se llama sin Dios o anti Dios. Eso es la palabra ateo, es lo primero que quiero aclarar con ateo. Por eso yo le decía al principio que cuando una persona dice ateo, yo no sé si esa persona está consciente de lo que está diciendo, porque todos usan esa palabra para referirse y para decir yo no creo en la existencia de un Dios. Si ese es el caso, la palabra ateo no corresponde allí. Para una persona que quiera manifestar y decir yo no creo en la existencia de Dios, la palabra correcta para usar allí se llama necio. ¿Escuchó bien? Necio. Esa es la palabra correcta si usted quiere decir yo no creo en la existencia de Dios. Necio. Usted tiene que decir yo soy un necio. Entonces nosotros vamos a entender que usted no cree en la existencia de Dios. Porque como dice las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto?, en el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es la palabra correcta si usted quiere manifestar y quiere decir que no cree en la existencia de Dios. Pero ateo no tiene nada que ver con la existencia de Dios. Todo lo contrario. Un ateo cree en Dios y está contra ese Dios. Eso significa ateo. Sin Dios. Anti Dios. De ahí viene la palabra ateos. Anti Dios. Contra Dios. Cree en su existencia, pero no lo quiere reconocer en su vida, no lo quiere reconocer como un ser supremo, como una divinidad, está contra él, está contra sus leyes, contra sus principios, contra todo lo que tiene que ver con Dios. Eso es un ateo. Es lo primero que quiero yo aclarar. Así que eso es ateo, pues, amado amigo. Y ahí está en el griego, sin Dios. Nada que ver con no creo en la existencia de Dios. Así que dejemos claro eso. Si usted no cree en Dios, la palabra correcta es necio. ¿Ya? Y desde el 2018, desde que empezó aquí en nuestra nación este famoso estallido social, por eso yo les decía al principio que ateo tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo, y es lo que vamos a ir explicando. En el 2018, cuando comienza el estallido social en nuestra nación, todo este estallido social fue movido, promovido, incitado por personas ateas, personas que están contra Dios, y lo más terrible aún es que estas personas que promovieron el estallido social
que son ateos, es decir, contra Dios, no que no creen en Dios, sino que creen en Dios, pero están contra Él, pelean contra Él, no están de acuerdo con sus leyes, no están de acuerdo con los principios que el Eterno ha establecido para la humanidad. Estas personas hoy día están gobernando en nuestro país, la mayoría. Y no digo que todo el Senado, que todos los alcaldes, que todos los senadores, que todos los concejales sean ateos, no estoy diciendo eso. Pero los que van a la cabeza hoy día en nuestro gobierno son ateos, contra Dios. Y eso sí me preocupa. Eso sí me asusta un poco, porque ellos fueron los que promovieron todo este estallido social, estaban allí, ¿ya? Involucrados en todos los desastres que ocurrieron. Y hoy están en el poder personas ateas que están contra Dios, que incitaron sobre todo a las mujeres de nuestra nación a gritar a viva voz contra las leyes de Dios, incitando a que había que sacar leyes que iban contra Dios, porque como son ateos, son contra Dios, entonces quieren sacar las leyes establecidas por Dios en el mundo y poner leyes ateas que van contra Dios. Entre estas leyes usted recordará el matrimonio igualitario, encontrará el aborto, ¿ya? Entre las que están más fuertes en nuestra nación. Y esto me ha hecho pensar, me ha hecho meditar. Imagínense, yo recuerdo la cantidad de gritos por todas las calles de mujeres, incluso madres, incluso mujeres ya adultas, ancianas, que decían apoyar a sus nietas, a sus hijos, gritando este tipo de cosas en las calles, a lo mejor ignorantemente, sin saber que lo que pretendían ellos era sacar leyes anti Dios, leyes demoníacas y leyes que nos hacen daño. Hoy día estamos llorando, estamos lamentando, estamos sufriendo por estos 3 carabineros que han sido acribillados, matados cruelmente. Imagínense, yo no puedo asimilar el dolor que pueden sentir los padres que están asistiendo hoy día por sus hijos, cómo fueron acribillados, cómo fueron matados. 3 personas inocentes que estaban al servicio de todos nosotros, que no tenían por qué morir. No había razón, no hay explicación. Pero hoy día sentimos el dolor que se siente cuando mueren personas inocentes. Personas que no tenían ni un derecho a morir. Imagínese usted para el estallido social gritando, incentivando a sacar estas leyes anti Dios, donde quieren que se firme una ley para derramar sangre inocente en nuestro país. Escuche bien, para derramar sangre inocente en nuestro país, matando bebés que están en plena gestación, bebés que están creciendo en el vientre de una madre, donde su corazón late, donde está creciendo su cuerpecito. Y quieren que saquen una ley que se mate a estos bebés ya desde el vientre, sin ninguna causal, sin ningún derecho, sin ninguna justificación. Que el que quiera matar un bebé lo haga, porque es su decisión, porque es su cuerpo, porque nadie más puede meterse allí. Eso, amados hermanos, se llama ateísmo. Ateísmo, contra Dios, anti Dios. Por eso le decía que el ateísmo tiene que ver mucho, porque esto me preocupa, porque nuestra nación se está llenando de ateísmo, de contra Dios.
de contra las leyes de Dios. Y estas personas que hoy nos están gobernando, eso es lo más terrible, son ateos, son anti Dios. Así que imagínense dónde podríamos parar si no nos arrepentimos, si no buscamos al Eterno, si no buscamos al Señor. Donde a lo mejor la mayoría, bueno, por eso están ahí, porque la mayoría de los chilenos, por lo menos la mayoría, votó por ellos, por eso están ahí en el gobierno. Donde la mayoría dijo sí al ateísmo, estamos contra Dios. Cuando usted dio su voto contra estos gobernantes anti Dios, usted afirmó, le dio el poder, dijo sí, vamos contra Dios, a lo mejor ignorantemente, sin saber qué es lo que había detrás, sin saber qué es lo que es un ateo. Hoy día le estoy diciendo qué es lo que es un ateo. Es una persona que está contra Dios, es una persona anti Dios. Y cuando digo anti Dios, está contra las leyes de Dios, contra los principios de Dios, y va a luchar para que esos principios de Dios desaparezcan de un país. De ahí que en los colegios, ¿no es cierto?, vienen nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas donde dejan a Dios de lado, donde cualquier cosa que tiene que ver con mandamientos, con principios, con preceptos de Dios, van quedando a un lado. Recuerde usted cuando llegó Camila Vallejo al Senado, lo primero que ella empezó a decir es que las sesiones no se debían comenzar en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque son ateos, anti Dios. Eso es un poco preocupante. Y usted, lo que estoy diciendo, usted puede analizarlo, puede investigarlo, puede buscarlo, incluso puede buscar las noticias desde el 2018 en adelante, desde el estallido social en adelante, están los registros por aquí y por allá en las redes sociales, y puede hacer una estadística de cómo ha crecido este tipo de violencia, porque hemos dicho no a las leyes de Dios, sino a leyes que van contra los principios de Dios. Y esto es preocupante. Hoy día hemos tenido madres que han perdido sus hijos, que no han sido encontrados nunca más. Los que han sido encontrados muertos y con muerte de tortura, con unas cosas horribles. Hemos visto cómo han secuestrado una serie de señoritas, de niñas, que algunas no logran aparecer. Imagínense lo terrible que es eso para los padres. Lo terrible que es eso para los padres, que desaparezcan sus hijos y sin poder encontrarlo, y cuando los encuentran en muy mal estado. Entonces, si hemos dicho no a Dios y sí al ateísmo, ¿qué nos espera? ¿Qué vamos a encontrar más adelante? Y eso da temor, da miedo, da un poco de náuseas, porque cuando uno decide cerrarle la puerta al Señor y decirle sí al ateísmo, ir a pelear contra el Eterno, imagínese lo terrible que es. Si tenemos históricamente registros de cómo le ha ido a aquellas personas que se han rebelado contra Dios, que han caído en el ateísmo, como por ejemplo los antediluvianos. Los antediluvianos cayeron en el ateísmo y dijeron: nos vamos contra Dios, vamos a vivir con nuestras propias leyes, nosotros vamos a hacer leyes, nosotros vamos a dejar afuera a este Dios divino y no lo queremos en nuestras vidas, y vamos a hacer nuestras propias leyes, vamos a hacer nuestros propios principios, vamos a vivir como queramos. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le fue a Sodoma y Gomorra, que cayó en el ateísmo, que dijo no a Dios, que se fueron contra Dios? ¿Cómo le fue? Hoy día, en la actualidad, amados hermanos, ustedes pueden analizar, vean a Cuba.
que le dijeron sí al ateísmo. ¿Cómo están? Ahí tienen ustedes a Venezuela. O vean los otros países que sí le han dicho sí al ateísmo. Es decir, se han ido contra Dios. Días atrás, por ejemplo, víamos que Alemania aprobaba la ley de la marihuana. Todo el mundo salió, gran parte de los alemanes salieron a celebrar a las calles, a fumar en público marihuana, allí, ¿no es cierto?, drogándose, haciendo cada cosa en la calle, celebrando esta nueva ley. Pero analice usted de aquí en adelante cómo le va a ir a Alemania. Si le dijo sí al ateísmo, es decir, contra Dios, anti Dios, ¿cómo le va a ir? Así que no solamente tenemos casos de antes pasados que le dijeron sí al ateísmo y le fue mal. Hoy día en la actualidad tenemos en nuestro pleno siglo XXI tenemos países que le han dicho sí al ateísmo y miren cómo están, cómo les ha ido. Y nosotros, si no cambiamos, si no le damos reversa a esta situación que estamos viviendo, vamos también para allá. Dios nos libre, Dios nos proteja, Dios tenga de nosotros misericordia. Porque creo que muchos votaron por el ateísmo ignorando muchas cosas. A lo mejor ignorando esto mismo, que ateísmo no significa que yo no creo en la existencia de Dios, sino que creo en la existencia de Dios y estoy contra Dios, que es más terrible todavía. Es más pasable para una persona que dice, yo no creo en la existencia de Dios, a decir yo soy un ateo, es decir, estoy contra Dios, soy anti Dios. Estoy vacunado contra anti Dios. Es más terrible todavía. Así que dejando claro lo que es el ateísmo, y si alguna persona quiere manifestarse y decir yo no creo en la existencia de Dios, no diga más yo soy ateo, porque no es la palabra correcta. Diga yo soy un necio. Esa es la palabra correcta para una persona que dice yo no creo en la existencia de Dios. Necio. ¿Ya? Así que ateísmo es otra cosa. Se usa, o la gente la usa, o la malinterpreta, no lo sé cuál es el fin, esta palabra para referirse a que no cree en Dios. Tal vez suena más bonita que decir yo soy un necio, ¿no es cierto? Nadie quiere decir yo soy un necio, pero es la palabra correcta para el que dice no creo en la existencia de Dios. Bien, continuemos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Negar la existencia de Dios en el siglo XXI definitivamente es un necio. No se puede decir de otra manera, no sé qué otra palabra buscar para adornarla un poquito, que no suene tan terrible, necio, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que en el siglo XXI es difícil no darse cuenta de la existencia de Dios. Primero, imagínense, antes de nuestro amado Yeshua, cientos de años antes, David dijo en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cientos de años antes de nuestro amado Yeshua. David, contemplando los cielos, mirando todo lo que existe allá arriba, lo que más pudo ver al ojo humano, en esos años, imagínense, contempló los cielos y llegó a la conclusión, dijo, definitivamente los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, por donde yo mire los cielos, por donde yo vea cómo funcionan, es indiscutible que aquí ellos están contando la gloria de Dios. Y cuando veo el firmamento, anuncian la obra de sus manos, es decir, la creación de Dios está allí. Es inevitable no darse cuenta, observando la creación, de la existencia de un ser supremo. Es inevitable.
cientos de años antes de Yeshua. Imagínense en el siglo XXI mirar a los cielos, mirar la creación, donde hoy día tenemos ciencia, donde hoy día tenemos instrumentos que podemos investigar la creación, donde podemos descubrir todavía más la grandeza de Dios, decir que la existencia de Dios o que Dios no existe, dudar de la existencia de Dios en el siglo XXI, ya definitivamente es un necio crónico, por llamarlo de alguna manera, es un necio ya crónico, ¿no es cierto? No tiene remedio negar. Ateo, está bien, ateo lo acepto, porque ateo es una persona rebelde que cree en Dios, pero que dice yo voy a estar contra Él, no estoy de acuerdo con Él. Está bien, es una persona atea, pero un necio en el siglo XXI ya es una cosa terrible, ¿no es cierto? Ya no poder o poder negar la existencia de Dios es ya, no sé cómo poder llamar a una persona que niega la existencia de Dios en el siglo XXI, cuando antes de Yeshua, cientos de años antes, la gente observando la naturaleza se daba cuenta de que había un ser supremo, un ser súper inteligente, ¿ya?, que había creado todas estas cosas. Entonces, en el siglo XXI, con todo lo que tenemos, con todas las investigaciones, con todos los telescopios extraordinarios, donde podemos ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos, ver cosas preciosas, ¿no es cierto?, que hay en el espacio, en el universo, y no darse cuenta o no llegar a la conclusión de que hay un ser supremo, ya es un necio crónico. Bien, vamos a continuar entonces. Dentro de la misma naturaleza tenemos nosotros leyes que nos hablan o nos dan indicio de que hay un ser supremo. Solo si miramos nuestro planeta, que se rige por leyes naturales, ¿quién las puso allí? ¿Cómo es que funcionan perfectamente? Por ejemplo, solo mirando nuestro planeta, en la Tierra, nuestro planeta tiene 2 giros: rotación, traslación. ¿Cómo es que la Tierra gira y no nos damos cuenta? ¿Cómo es que no tenemos consecuencias nosotros, o no sufrimos consecuencias a raíz de estos movimientos que tiene la Tierra? Andamos de lo más normal, ni siquiera nos damos cuenta que la Tierra está girando, pero se mueve a la perfección. Imagínese que si la Tierra por algún momento subiera las revoluciones de este movimiento, ¿ya? ¿Y qué nos ocurriría a nosotros? Tal vez no podríamos estabilizarnos, pero sus giros son perfectos. Giran, ¿no es cierto?, a unas RPM perfectas. No nos dañan este movimiento, ni lo sentimos, ni nos damos cuenta que la Tierra está girando, ¿ya? Tenemos el oxígeno, que no se ve, pero está allí, en su cantidad perfecta, en su volumen perfecto, para que podamos, ¿no es cierto?, nosotros sobrevivir. Ahí está el oxígeno, y no se ve. Tenemos el viento, que tampoco lo podemos ver. Tenemos la naturaleza, los árboles que limpian el oxígeno que vamos, ¿no es cierto?, a consumir.
Y así hay una serie de leyes naturales solamente en nuestro planeta, que trabajan para que podamos vivir en forma perfecta. Analizar todas estas cosas y no darnos cuenta de que aquí hubo un diseñador, que hubo un creador, que hubo un ser supremo, que hubo una persona súper inteligente en el siglo XXI, es terrible. Es terrible, ¿no es cierto? Y terrible también darnos cuenta de que sí hay un ser supremo, un ser que ha hecho todo para nosotros, que todo lo que ha creado, que todo lo que nos rodea, toda esta hermosura que tenemos en nuestro planeta Tierra, nos lo ha dado para que tengamos una vida digna, para que tengamos una vida perfecta, para que vivamos en paz, y que una vez que nos damos cuenta que el Eterno ha hecho todo esto contra nosotros, a favor de nosotros, perdón, para nuestra subsistencia, proveyéndonos árboles, animales, plantas, peces que podemos comer para nuestro sustento, es decir, proveyéndonos todo lo que necesitábamos, darnos cuenta de eso y después decir: yo soy anti Dios, soy un ateo, anti Dios. Qué terrible, irse contra, ¿no es cierto?, este ser supremo que nos ama, que nos ha dado de todo, que nos ha provisto de todo para nuestra subsistencia, y después decirle: yo soy anti Dios. Es terrible. Amados hermanos, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer? ¿Tenemos remedio? ¿Tenemos solución? ¿Tenemos cómo revertir esta situación? ¿Qué hacemos? ¿Cómo remediamos esta situación en la cual estamos viviendo el día de hoy? Donde con nuestros hechos, a lo mejor, con nuestras actitudes, estamos diciéndole a Dios: somos ateos, somos anti Dios. ¿Qué hacemos? ¿Dónde refugiarnos? ¿Dónde buscar ayuda? ¿Cómo salir de esta situación embarazosa en la que estamos hoy día como nación? ¿Cómo salir de esto? Como dijo el salmista: voy a alzar mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? ¿De dónde va a venir mi auxilio? Creo que tenemos que hacernos esa pregunta, amados hermanos. ¿Ya? Yo quería que ustedes meditaran en esto. Ya nos ha avanzado un poquito la hora y no quiero alargarme mucho en lo que es el video, para que no les sea pesado verlo. Pero me queda una última parte que ver, que yo creo que lo vamos a dejar un poquito avanzado, o lo vamos a leer por lo menos, para retomarlo la próxima semana. ¿Ya? Es un salmo, porque mire, como la tierra y el universo tiene leyes naturales que el Eterno ha puesto allí, para que todo funcione como tiene que funcionar. Por ejemplo, aquí en la tierra al mar le puso parámetros, le puso límite, para que no se salga de su lugar. Esa es una ley que puso allí, como usted quiera llamarle. Le puso leyes al mar para que no se saliera, lo sujetó allí. Y hay ciudades que están bajo el nivel del mar, y fíjese usted que el mar no se les viene encima, no los inunda.
¿no es cierto? A no ser cuando ocurren los terremotos, ¿no es cierto? Que por cosa natural el mar sale para afuera y obviamente todo lo que está bajo su nivel lo va a inundar. Pero naturalmente el mar está allí y hay pueblos, ciudades que están bajo el nivel del mar. Pero el mar tiene leyes y no se sale. Tenemos también la gravedad. La gravedad, por ejemplo, es extraordinaria porque imagínense si no tuviéramos gravedad, saldríamos disparados al espacio. Pero la gravedad tiene una fuerza perfecta que nos aplasta aquí y nos hace que tengamos los pies firmes sobre la tierra. Pero esta fuerza que tiene la gravedad es tan perfecta que usted no la siente. Usted no siente que hay una fuerza sobre usted que lo aplasta y lo deja aquí en la tierra plantado. Usted camina con libertad, no siente ese peso porque la ley de la gravedad es perfecta. Hace que permanezcamos aquí en la tierra. Imagínese que la ley se alterara, esta gravedad se alterara por un momento y ejerciera más fuerza de lo normal, nos aplastaría contra la tierra. Pero su densidad es perfecta. ¿Ya? Todo objeto que usted lance al aire, ¿no es cierto?, va a bajar, va a caer a piso, porque hay una fuerza que la empuja hacia abajo. ¿Ya? Eso se llama gravedad. Todas estas leyes están en nuestro planeta, hay leyes que están en el universo, en los sistemas planetarios, en el sistema solario, en la luna, en las estrellas. Todas ellas tienen leyes físicas que funcionan a la perfección. ¿Ya? Y bueno, y nadie puede discutir la gravedad, pues, ¿no es cierto? Si es una ley que no podemos verla, pero que sí funciona. ¿Quién va a discutir lo que es la gravedad? No podemos discutirla porque la podemos comprobar. ¿Ya? Pero también el Eterno ha dado leyes a los hombres por las cuales tenemos que caminar. Leyes espirituales, mandamientos, estatutos, preceptos, para que andemos en ellas, para que nos guiemos en este mundo, para que nos vaya bien. Como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Esa es una ley espiritual. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Una persona que es mala con sus padres, ¿no es cierto?, no espere que le vaya bien, porque la ley no va a funcionar así, la ley espiritual. Es lo mismo que la gravedad. Si usted quiere alterar la gravedad, lo más probable es que salga dañado. ¿Ya? Cualquier ley física que usted quiera alterar se puede dañar. ¿Ya? Es por eso que en muchos casos hay accidentes vehiculares, ¿no es cierto? Y a veces gran parte de los accidentes es por un exceso de velocidad. Porque rompieron los parámetros de la física, ¿no es cierto? Y se ven envueltos en un accidente y alta velocidad es terrible. ¿Ya? Lo mismo pasa con las leyes espirituales que el Eterno nos dio. Si las alteramos, si no queremos andar por ellas, nos va a ir mal. ¿Ya? Y es en ese tema que quiero entrar ahora, porque justamente hablando del ateísmo, hablando del necio que niega la existencia de Dios, pero sobre todo del ateísmo que está contra Dios y contra las leyes de Dios, contra las leyes de Dios que Él estableció para los seres humanos desde el principio de su creación, dándole, por ejemplo, instrucciones qué es lo que tenía que comer, dándoles instrucciones cómo tenía que guiarse con los demás seres vivos, ¿ya? Cómo tenía que respetar al prójimo, cómo tenía que él
él como persona andar en este mundo, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Nos dio leyes, como puso leyes físicas en el planeta, como puso leyes físicas en el universo, Él también nos dio ley a nosotros para que andemos en ella. Cuando caemos en el ateísmo, nos vamos contra estas leyes. ¿Ya? Y de ahí que yo quiero terminar analizando el Salmo 91, porque en el Salmo 91 encontramos una serie, amados hermanos, de leyes, de bendiciones para los seres humanos, ¿ya? Que es la parte que quiero culminar este tema el día de hoy, pero que por el tiempo va a ser difícil, pero voy a leer el Salmo 91 y lo vamos a explicar la próxima semana para terminar con este tema que iniciamos el día de hoy, ¿ya? Y donde he querido hacerlo lo más lento posible, explicarlo lo mejor posible, para que entremos en conciencia a veces de lo que hacemos, ¿ya? O cuando a veces damos poder a otras personas para que nos representen. Imagínense que en el tiempo de Yeshua, cuando crucifican a nuestro amado Yeshua, las autoridades de Israel, las autoridades políticas de Israel en ese entonces, ¿ya? Ellos dicen con su propia boca, la sangre de Yeshua sea sobre nosotros si estamos equivocados, que la sangre de Jesús sea sobre nosotros, ¿ya? Y sobre nuestros hijos. Y después usted ya conoce la historia. Conoce la historia del pueblo de Israel, lo que le tocó vivir, lo que le tocó sufrir. Cómo la sangre, como ellos lo declararon con su boca, la sangre fue sobre ellos. Entonces cuando le damos poder a veces a nuestros gobernantes, le estamos dando el voto con el fin de decir, ustedes nos van a representar, ¿no es cierto? Ustedes van a ir en nuestra representación, les damos el poder, los acuerdos que ustedes tomen, está nuestro voto allí, es decir, estamos de acuerdo con ellos. Entonces, debemos fijarnos cuando vamos a hacer este tipo de cosas, cuando vamos a votar, cuando vamos a darle el poder a una persona, porque usted la está autorizando, con su voto usted está autorizando a otra persona para que la represente a usted, lo represente a usted. ¿Ya? Entonces tenemos que tener conciencia de estas cosas, ¿ya? Pero gracias al Eterno que tenemos su palabra, que nos aterriza, que nos enseña, que nos corrige y que nos perdona y que nos da también salidas, como lo es el Salmo 91, donde yo voy a leerlo el día de hoy y lo vamos a explicar qué tiene que ver el Salmo 91 con todo lo que hemos estado hablando, ¿ya? Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, aullarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré.
lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amados hermanos, lo que acabo de leer lo vamos a explicar la próxima semana y vamos a ver qué conexión tiene con lo que estuvimos hablando, con el ateísmo, con todo esto, con todo lo que hemos hoy día tratado de reflexionar. Lo vamos a analizar porque el Salmo 91 es muy poderoso. No es un amuleto, es algo real. Como existen las leyes espirituales, usted podría obtener todas estas bendiciones que salen aquí en el Salmo del 91, toda esta protección, todo este respaldo, todo este refugio a su favor, si hacemos las cosas como tienen que ser. Lo vamos a explicar la próxima semana, cómo hacer que el Salmo 91 funcione en mí. Que todas esas cosas lindas que dice el Salmo 91 efectivamente funcionen en mi vida. ¿Ya? Así que ese es el compromiso para la próxima semana. Por tiempo no lo vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? Traté de explicar lo que quería explicar lo más lento posible, lo más pausado posible, para que se entendiera, se comprendiera. Así que Jehová Shalom, amados hermanos, si el Eterno en su eterna voluntad nos permite, entonces la próxima semana vamos a analizar el Salmo 91 para terminar de explicar lo que hoy explicamos. Jehová Shalom.